Damos inicio al seminario del día de hoy, en este ciclo de seminarios del IFIS. El seminario va a estar a cargo de Nicolás Budini, que es investigador adjunto del CONICET, en el grupo de Física de Semiconductores, de acá del IFIS Litoral. Director y profesor adjunto del Departamento de Física de la FIC, profesor responsable de Física 1, Mecánica Cuántica, Física Experimental 3, parte de Mecánica Cuántica 2, todas las asignaturas de la licenciatura en Física de la FIC. Hace investigación relacionada a la implementación de la microscopía holográfica digital para la caracterización óptica y no destructiva de materiales y fenómenos dinámicos. Así que bueno, nos preparó este seminario que vamos a escuchar. Al final vamos a tener un tiempo para hacer preguntas y para poder interactuar con Nicolás. Así que muchas gracias. Gracias, Mateo. Buen día, ¿cómo andan? Traje hoy este tema, que es un tema que particularmente me interesa a mí, en lo personal, un poco motivado por el hecho de que al estar dando mecánica cuántica en la facultad, en la carrera de licenciatura, bueno, me surgen todo el tiempo preguntas, como suele pasar con la cuántica, y la pregunta acerca de qué es el tiempo fue una de las que me quedó ahí dando vueltas, y bueno, aproveché el seminario para ponerme a leer. Al final terminé metiéndome en un berenjenal. Ya van a ver un poco el recorrido también que yo hice por esta indagación, digamos, acerca de esta variable que usamos todo el tiempo, valga la redundancia, pero en definitiva todavía hoy no se sabe bien qué es. Entonces, hacia ahí vamos, hacia ahí va la charla, a pensar, digamos, a ver cuál es la naturaleza del tiempo, cuál es la física del tiempo. Y más o menos organicé la charla de esa forma, en esas 4 secciones, que en algún momento se va a volver medio caótico todo, pero bueno, es parte de todo este recorrido que les quiero contar un poco. Entonces empecemos con la noción del tiempo. En primer lugar, por una cuestión evolutiva, los seres vivos necesitan tener de alguna manera un registro del tiempo para adaptarse al ambiente, acomodarse a las estaciones. Por ejemplo, hay animales que hibernan, o sea, detectan la periodicidad de las estaciones, entonces saben cuándo invernar y cuándo despertarse. Después, bueno, los árboles florecen también en primavera y se le caen las hojas en otoño. Algunos animales emigran para buscar climas más cálidos en función también de las estaciones. O sea, hay distintos mecanismos que los seres vivos han desarrollado para ir detectando el paso del tiempo de alguna manera en estos fenómenos que son periódicos, en este caso de las estaciones de la Tierra. El ser humano en particular, por toda su necesidad de generar alimentos, sobre todo por todo lo que tiene que ver con lo asociado al cultivo y la cosecha de alimentos, ha tenido que ir adaptándose a ese esquema temporal que nos impone de alguna manera la naturaleza. ¿Cómo se manifiesta el tiempo? Bueno, el ser humano, en primer lugar, es el único ser vivo de la Tierra que se preocupa por entender de alguna manera el tiempo o por, de alguna manera, llevar un registro del tiempo. Consciente, quiero decir. Y al pensar sobre el tiempo, uno puede encontrar distintas formas en las que el tiempo se manifiesta en nuestra existencia. En primer lugar, podemos pensar en un tiempo físico, que es lo que medimos, lo físico, cualquier persona con un reloj, digamos. Es el parámetro T que aparece en todas las ecuaciones que usamos cuando estudiamos física. También existe un tiempo termodinámico que está asociado a un concepto que se llama entropía. Ya voy a contar un poquito acerca de eso. Y vamos a ver que la entropía es una de las cantidades por ahí más cercanas a definir de alguna manera una flecha del tiempo, que también es una parte importante del tiempo, es hacia dónde avanza o por qué avanza, en definitiva. También existe lo que se conoce como el tiempo cosmológico, que es la flecha del tiempo, podemos decir, a gran escala del universo. Está asociada al hecho de que el universo se está expandiendo, aparentemente, por las evidencias experimentales que tenemos. Y es el que nos hace pensar, bueno, cómo era el universo en sus inicios, cómo evolucionó y cómo va a ser, en definitiva,
a medida que transcurra ese tiempo cosmológico. Después está el tiempo biológico, que lo relacionamos con el ciclo de los organismos vivos. En particular, ese ciclo se llama ciclo circadiano. Es al que nos fuimos adaptando evolutivamente. Y también está el tiempo psicológico, que es como nos parece a nosotros, en nuestra psiquis, que transcurre el tiempo. Ese tiempo es muy subjetivo, o sea, no tiene nada que ver con el tiempo físico. El tiempo físico se puede definir físicamente, aunque con un montón de incertidumbre de camino, pero de alguna manera uno lo puede definir y lo puede relacionarlo con otras cosas. En cambio, el tiempo psicológico es algo personal. Cada uno interpreta el pasaje del tiempo de una manera muy particular en función de la situación, del contexto, de a qué nos enfrentamos, si nos enfrentamos a un peligro o si estamos tranquilos. O sea, el tiempo transcurre, parece transcurrir a ritmos distintos según qué nos está pasando, básicamente, y cómo estamos nosotros psíquicamente. Una pregunta por ahí interesante, que uno por ahí no se pone a pensar, pero es ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo real? O sea, la pregunta del tiempo nos lleva permanentemente a estar preguntándonos, bueno, el instante que está transcurriendo justo ahora, que ya pasó, o sea, ya es parte del pasado, digamos. Ese flujo continuo define de alguna manera el mundo en el que vivimos, y ese es el mundo real, por lo menos el que nosotros percibimos. Entonces, la pregunta más básica que se nos puede ocurrir es ¿qué es lo real? ¿Qué es la realidad? Entonces hay como distintas maneras de interpretar eso. Obviamente cada uno tiene sus defensores y sus detractores, pero hay como tres grandes ideas de cómo interpretar la realidad. Una es, bueno, pensar que el tiempo va transcurriendo, eso en cada instante de tiempo el universo está configurado de alguna manera particular, y esa es la realidad. Ese instante de tiempo, que ni siquiera sabemos qué ancho tiene, podemos decir, en tiempo, es simplemente lo que definimos como el presente, que es permanentemente dinámico, o sea, todo el tiempo está cambiando. Eso es lo que se llama el presentismo. Después está el posibilismo, que, bueno, tiene en cuenta que llegamos hasta este presente por toda una serie de sucesos previos que pueden considerarse también parte de la realidad. Entonces esa corriente de pensamiento se le llama posibilismo. Y después está el universo en bloque, que se le llama, o la idea del eternalismo, que es que presente, pasado y futuro existe todo, coexiste al mismo momento, y eso es la realidad. O sea, de alguna manera todo está definido, predefinido, y siempre lo estuvo. Son raras, digamos, las tres formas de pensar la realidad, pero bueno, son las cuestiones con las que se pelean los filósofos más que nada. Cada uno por ahí se sentirá identificado más con una que con otra, pero son maneras de verlo, ¿sí? Cuando hablamos del tiempo, el tiempo físico es algo que nosotros podemos medir. Entonces, ¿cómo se mide el tiempo? Voy a hacer un pasaje, voy a tratar de que sea rápido porque hay mucho material para mostrar, entonces no quiero que se me vaya mucho el tiempo. Para medir el tiempo, el hombre se las ha ingeniado de maneras muy interesantes. Esto, incluso, por ahí cada filmina que yo les muestro daría para un seminario completo. O sea, de este seminario pueden nacer varios seminarios más hacia el futuro, si les interesa. Podemos dividir la etapa en la que fuimos avanzando en la medición del tiempo en 4. Tenemos la era antigua, donde había relojes de sol, de arena y de agua principalmente. Después la era mecánica, donde ya había más ingeniería de cómo hacer para mantener algo que se repita de manera estable lo más posible, lo mejor posible. Eso abarca básicamente desde el nacimiento ¿cómo se llama? El renacimiento de esa época. Desde ahí en adelante sería como la era mecánica de la medición del tiempo. Después viene la era industrial, cuando se desarrollaron las máquinas a vapor en un principio. Ahí apareció la idea de sincronizar relojes, porque ya había una intención, digamos, de globalizar pueblos o países o el mundo entero. Entonces empezó la necesidad de sincronizar el tiempo en distintos lugares. Y después tenemos la era moderna, que a la que llegamos hasta hoy, digamos, donde tenemos hoy en día relojes atómicos, que son los que
definen el tiempo por un lado y marcan el ritmo de pasaje del tiempo. Entonces, me voy a ir deteniendo muy brevemente en cada uno, acá simplemente para mostrar algún contexto. Estos son herramientas que, fíjense la data, ¿no? De 12.000 años antes de Cristo, son viejísimas. Pero se cree que estas ranuritas que tenían estas piedras, que fueron hechas a mano, en este estudio que yo cito acá, analizan cómo se fabricaron estas piezas, y se cree que estas ranuras que están acá corresponden al ciclo lunar. O sea, contando hay 7 rayitas que están como intercaladas con otras 7 del otro lado. Eso de alguna manera lo relacionan, o parece estar relacionado con el ciclo lunar. Entonces, desde esa época que el ser humano le interesa medir de alguna manera el tiempo en función de cosas que se repiten periódicamente. Esto se encontró en Italia. Después los relojes solares, que son típicos, más antiguos conocidos, uno está en Perú y otro está en Egipto, que son, bueno, todavía hoy en día hay relojes solares de mucha precisión, porque ya se ha mejorado mucho en cómo medir el tiempo a partir del sol. ¿Bien? Entonces, hay algunos que vi de camino muy interesantes también para estudiar cómo funcionan. Pero, bueno, esos relojes fueron de los primeros, ¿bien? Después vinieron relojes de agua, relojes de incienso en la China, donde relacionaban el pasaje del tiempo en función de cuánta longitud de incienso se quemaba. Lo tenían más o menos calibrado en función de algún parámetro. No me acuerdo bien ahora cuál era, pero bueno, había un montón de material de eso también. Y los relojes de agua es en cuánto tiempo se vacía una cubeta o algo similar. Después, cuando pasamos a la era mecánica, alrededor de 1600, si bien el péndulo fue un instrumento que estudió mucho Galileo y otros, este personaje, que es Christian Huygens, fue el que desarrolló el primer reloj concreto basado en el movimiento pendular, y mejoró la precisión con la que se medía el tiempo en esa época en un factor 60. O sea, fue muy, muy bueno y muy interesante todo lo que hizo Huygens para mejorar el sistema, el mecanismo del reloj. Después, en la era industrial, que apareció esta necesidad de sincronizar el tiempo porque aparecieron los trenes vinculaban ciudades distantes, entonces los que tomaban el tren tenían que saber a qué hora salir, a qué hora estar en la estación para esperar el tren, a qué hora iba a llegar el familiar o el trabajador a la empresa, a la fábrica, etc. Entonces, a partir del uso del telégrafo, en ese momento que estaba también apenas desarrollado, se empezó a coordinar el tiempo en distintas ciudades. Este es un cuaderno de Londres, se vinculaba con las ciudades aledañas y establecían una especie de cronograma de la llegada y la partida de los trenes. Y bueno, es como la primera evidencia, podemos decir, de la necesidad de sincronizar el tiempo entre distintas ciudades. Hasta que en 1884 se establece como referencia global de tiempo el meridiano de Greenwich, también en Inglaterra. Bueno, acá el GPS marca que ahí estamos en la longitud 0. Y por primera vez en esa época se estableció una referencia para todo el mundo. O sea, todo el mundo empezó a referenciar el tiempo a partir de ese meridiano particular. Y después pasamos a la era moderna, en la que surgió el cuarzo como un material piezoeléctrico muy, muy interesante. También esto también daría para un seminario de cómo funcionan los relojes de cuarzo. Yo no sabía cómo era, lo aprendí ahora. Resulta que esto es como si fuera un afinador. ¿Vieron los afinadores de instrumento que son un diapasón? Exactamente. Es un diapasón de algún material cerámico en general, donde se deposita un material conductor. Y eso oscila con una frecuencia bien característica que se puede sintonizar muy bien depositándole más o menos masa de material. Entonces de esa manera se sintoniza con qué frecuencia de resonancia oscila este diapasón. Y al ser un material piezoeléctrico, a la vez, cuando oscila, genera corriente. Entonces esa corriente se puede usar para retroalimentar el circuito y eso funciona como un circuito resonante cuya frecuencia bien definida
se puede subdividir electrónicamente para marcar un hertz, que es el ritmo del segundo. Entonces, bueno, cuando surgió el cuarzo, apareció un elemento que permitía tener una precisión muchísimo mayor a la que se tenía hasta ese momento, y los relojes mecánicos quedaron desplazados prácticamente en ese momento, hasta que surgió el primer reloj atómico alrededor de 1955. En Inglaterra fue donde desarrollaron el primer reloj concreto, digamos, que se usó para medir el tiempo de manera sistemática en base a el elemento cesio 133, que oscila, o sea, tiene una frecuencia también de resonancia en una transición electrónica bien definida, que se puede medir muy bien, y esa frecuencia de resonancia se usa como reloj, ¿sí? Básicamente, ¿cómo funciona? También daría para otro seminario esto. Es muy interesante cómo funciona un reloj atómico. Uno tiene un haz de átomos de cesio que salen con algún nivel de excitación electrónica, pasan por un primer experimento de Stern-Gerlach, para los que usaron cuántica. Ahí se separan los dos estados de spin del último electrón que tiene el cesio. Uno se manda para un horno, el otro se descarta directamente. No es un horno, perdón, esto me hace pensar en un horno, pero en realidad es una cavidad de microondas. Esa cavidad de microondas se sintoniza con la frecuencia de esa transición electrónica, hacia grosso modo en primera instancia, y mediante un circuito de realimentación, porque ¿qué pasa? Estos átomos que salen con un estado bien definido pasan por la cavidad, y esa frecuencia de las microondas hace que ese electrón que estaba excitado se desexcite, porque coincide con esa frecuencia de microondas, la transición electrónica. Entonces salen desexcitados de nuevo y se pasan por otro Stern-Gerlach para dirigirlos y descartar los que no corresponda, y se detectan. Entonces, en función de la señal detectada, uno sabe si la cavidad está resonando a la frecuencia que corresponde, porque van a llegar más electrones en tanto mejor sintonizada esté la cavidad resonante con la transición electrónica. Entonces, eso se usa para retroalimentar la cavidad, y de esa manera entra en resonancia. Acá, a pesar de que acá no está dibujado, en este sistema detector y de retroalimentación, hay también un cristal de cuarzo que se usa para sintonizar la frecuencia. Entonces, el cuarzo se sigue usando aún en los relojes atómicos, no quedó descartado, porque es una frecuencia bien manejable. Entonces, este sistema de feedback puede enchufarse en un piezoeléctrico, en un cristal de cuarzo, y alimentar la cavidad. Entonces, de esa manera se obtiene una cavidad que está perfectamente sintonizada con la transición electrónica del cesio, en este caso, que es esta frecuencia que está acá. Y esa frecuencia después se divide de nuevo electrónicamente para llegar a tener un pulso de 1 Hz, y eso se usa como reloj, como indicador de que pasó 1 segundo. O sea, contando básicamente esta cantidad de ciclos de oscilación de la radiación que está presente en la cavidad resonante, uno tiene la medida de en cuánto tiempo pasó 1 segundo, ¿sí? Esto es como ha ido mejorando la precisión de los relojes atómicos. Desde más o menos 1050 empieza esto hasta casi el día de hoy. No me acuerdo bien en qué año fue, pero creo que lo tengo por acá, pero en algún momento se definió el segundo, creo que fue alrededor de 1960, si no me equivoco, por acá. Se definió el segundo en función de los relojes atómicos. Como referencia se tomaba la frecuencia del cesio. A partir de ahí se siguió mejorando la precisión, y después se enfriaban, surgieron distintas tecnologías de reloj atómico que mejoraban la precisión. Y hoy en día ya existen lo que se llaman relojes atómicos ópticos, que el principio de funcionamiento es exactamente el mismo, pero en vez de tener una transición electrónica en las microondas, se tiene una transición electrónica en el rango óptico, el rango visible. Entonces, esa es una frecuencia mayor y por lo tanto una mejor medida del tiempo.
Y fíjense cómo cambia acá la pendiente de la evolución de la mejora de la precisión con los relojes ópticos. Aún todavía no se han usado estos relojes para redefinir el segundo, pero yo creo que no va a pasar mucho tiempo más hasta que eso suceda. Y la última cosa que se está estudiando respecto a relojes atómicos es hacer relojes atómicos pero con transiciones nucleares. Obviamente eso involucra frecuencias mayores y además mayor estabilidad. Porque lo que se busca cuando uno mide el tiempo siempre es tener algo que se repita de la forma más estable posible. Tener una referencia bien precisa del tiempo. Para este tipo de relojes que ya se está pudiendo medir, esto no se podía medir hasta hace relativamente poquito y se está empezando a poder medir esa desexcitación nuclear para poder desarrollar relojes, pero eso es algo que todavía no llegó tecnológicamente hablando. Pero va a llegar en algún momento también. Y una cosa interesante que encontré en un artículo es que uno puede decir, bueno, la gente que está en el NIST en particular, fíjense que todos estos datos son NIST, y NIST es hoy en día el instituto que se encarga de medir el tiempo y poner la referencia de tiempo a nivel global. Entonces, los físicos del NIST piensan en el tiempo como lo que no es que ellos miden el tiempo, sino que lo que ellos miden, que es un fenómeno periódico, en este caso una transición electrónica, eso es lo que definimos nosotros humanos como el tiempo, ¿sí? Entonces, esto lleva a preguntarse, bueno, ¿pero qué es el tiempo? O sea, ¿es algo que existe realmente? ¿Es un parámetro, una variable física existente? ¿O es algo que nosotros necesitamos medir para tener cierta referencia de cuánto tiempo pasó? Digamos. O sea, es como cíclica la cosa, pero es una pregunta bastante profunda, en realidad. Entonces llegamos al problema del tiempo en la física. El problema del tiempo se le llama particularmente a ciertos problemas, digamos, matemáticos que surgen cuando uno quiere mezclar las dos teorías más exitosas que tenemos hasta el momento, que son el modelo estándar, que está basado en la teoría cuántica de campos, y la relatividad general. Cuando uno quiere mezclar esas dos cosas para tratar de entender la gravedad, básicamente, o sea, en el fondo de todo está siempre la gravedad, que es la interacción que se nos escapa todo el tiempo. Nunca logramos entender qué es la gravedad. Cuando queremos mezclar esas cosas para tratar de cuantizar la gravedad, porque lo que pasaba era que la teoría cuántica de campos era tan exitosa que la gente empezó a aplicarla a todo. Al electromagnetismo, surgió la electrodinámica cuántica, y a un montón de otras áreas, la óptica, etcétera, puedo seguir mencionando. Y lo último que quedaba dando vuelta era aplicárselo a la gravedad, tratar de cuantizar la gravedad. Se supone que la gravedad genera un campo, entonces también debería estar cuantizado ese campo, bueno, pero ahí hay problemas, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos en este camino entre tener estas dos teorías que son muy buenas, experimentalmente funcionan perfecto, y dar un paso más para llegar a la gravedad cuántica. Y en el camino es como que aparece esto, pero la termodinámica como que siempre va en paralelo, con un camino en paralelo, y aparentemente tiene mucho que ver la termodinámica. Ya les voy a mostrar algunas cosas para entender un poco la gravedad, ¿sí? Y en definitiva estamos hablando de tiempo, o sea, todo lo que estoy diciendo, por más que acá no esté explícitamente el tiempo en ningún lado, está dentro de las ecuaciones si quieren, es un parámetro que está ahí y que no entendemos bien qué es. Cuando logremos cuantizar la gravedad, que se cuantizaría si quieren el espacio-tiempo de la gravedad, pensando en términos de Einstein, tendríamos de alguna medida una cuantización del tiempo y del espacio, o del espacio-tiempo como un todo. Entonces, en el fondo de todo esto que estoy mostrando acá, que es un poco las teorías que hoy en día usamos todo el tiempo, es el tiempo. Y el problema del tiempo está en cómo la cuántica y la relatividad interpretan al tiempo. Acá, bueno, hay varias ecuaciones, no viene al caso, simplemente es una cosa visual, pero todas las ecuaciones tienen el T. El T en este caso estaría
en cómo depende este tensor de energía-momento del tiempo. ¿Sí? En la relatividad está metido acá el tiempo, digamos. Pero después en todo lado aparece explícitamente ese T, que está ahí. O sea, es central para describir todo lo que nosotros llamamos dinámica. La dinámica de los sistemas está dictada por el tiempo, por el pasaje del tiempo. Entonces, en una dinámica siempre tenemos algún estado inicial y un estado final. Y de esa manera nosotros podemos predecir cosas, sabiendo cómo las cosas cambian en el tiempo. A partir de alguna ley dinámica, podemos predecir cómo un sistema va a evolucionar en el tiempo y sacar conclusiones. Entonces, esto nos lleva, si pensamos a gran escala, a que, bueno, el estado inicial de todo era el universo, el inicio del universo, que llamamos Big Bang. Entonces, ahí aparece una pregunta, bueno, ¿ahí inició el tiempo o el tiempo ya existía de antes? ¿O qué había antes? Las preguntas a las que siempre llegamos y no sabemos responder. Pero el tiempo es central, digamos, en nuestra comprensión de la naturaleza. Distintos físicos y filósofos han definido el tiempo de alguna manera. Newton en particular lo definió como algo absoluto. Es más, diferenciaba entre lo que es el tiempo matemático, que transcurre sin que nada lo perturbe, por su propia cuenta, y un tiempo real, le llamaba él, que en realidad lo toma como una duración. Lo que podemos medir nosotros son duraciones de las cosas, no tiempos, sino duraciones. Entonces, Newton interpretaba como que, bueno, hay un tiempo matemático verdadero, imperturbable, y nosotros somos capaces de medir el paso del tiempo, digamos, pero con todas nuestras limitaciones. Entonces, nos podemos aproximar, si quieren, a medir el pasaje del tiempo verdadero, pero va a ser una mera aproximación al tiempo matemático. De alguna manera, Newton no era ajeno a que el tiempo era una cosa profunda. Entonces, de alguna manera, tiró abajo la alfombra del tiempo y dijo, bueno, el tiempo es absoluto, transcurre igual para todos, sigamos. ¿Sí? Pues si se detenía ahí, no tendríamos hoy tal vez las leyes del movimiento. Después Leibniz interpretaba el tiempo como que es algo que tiene que ver con el movimiento relativo. O sea, no, para Leibniz el tiempo en realidad no tiene una naturaleza concreta, sino que se define en función de cómo las cosas van cambiando relativamente, que tiene mucha lógica, por cierto. De hecho, hay formalismos de la mecánica clásica, por ejemplo, que prescinden completamente del tiempo. ¿Sí? El tiempo se puede sacar de las ecuaciones y poner otra variable. Por ejemplo, en vez de medir el tiempo, podríamos medir el ángulo que forma la aguja del reloj con algún punto inicial. O sea, uno prescinde en ese caso del tiempo, pero en definitiva sigue estando el tiempo de fondo, es el que dicta el ritmo de la evolución. Así que, bueno, es otra interpretación. Hasta que llegó Einstein, que dijo, bueno, el tiempo en realidad es relativo, cada uno mide un tiempo según cómo se está moviendo, cuánta materia tiene alrededor, cuál es el campo gravitatorio en la presencia, en el punto donde cada uno está presente. O sea, en cada punto del espacio-tiempo es como que hay un reloj que depende, cuyo pasaje del tiempo depende de cómo ese punto se esté moviendo, o dónde está, qué hay cerca gravitatoriamente hablando. Y aparece la idea de que las cosas a las que llamamos simultáneas, en realidad eso es relativo. Lo que es simultáneo depende de cómo uno se esté moviendo. Entonces, fue un cambio de paradigma muy grande en ese momento. Eso llevó al concepto de espacio-tiempo. O sea, el espacio y el tiempo se mezclan de alguna manera en la teoría de la relatividad. Esto no sé si no me voy a detener mucho acá, pero en relatividad esto es un ejercicio básico de cualquier curso donde se vea en concepto de relatividad. Uno tiene un reloj que para un observador estacionario marca un tiempo en función de un rayo de luz que va y viene entre dos espejos, por ejemplo. O sea, es un experimento obviamente mental. Después puede tener un observador que se mueve con cierta velocidad relativa a la anterior, y ese observador que se mueve también tiene un reloj igual, que marca el ritmo para él, igual que el que está estacionario. Si estuvieran los dos quietos marcarían el mismo tiempo. Pero cuando uno se mueve relativamente a otro, aparece un desfasaje entre uno y otro respecto de la perspectiva de cada uno. Eso se puede calcular muy fácilmente, esa relación, con geometría básicamente, y cinemática, y uno saca que hay
aparece el efecto que se llama de dilatación temporal, que es básicamente cómo los dos observadores, en relación uno a otro, miden el pasaje del tiempo. Y bueno, esto hace que es una evidencia bien palpable de que el tiempo es relativo a cómo uno se esté moviendo. Y una cosa interesante acá es que si se mueve a la velocidad de la luz, es como que el tiempo no transcurre. O sea, para un fotón el tiempo no pasa, básicamente. Entonces, bueno, con Einstein se despertaron un montón de preguntas, interrogantes acerca de, bueno, ¿cuál es la naturaleza entonces del tiempo? ¿El tiempo existe o es una ilusión? Según Einstein, lo tomaba como una ilusión al tiempo, básicamente, como algo irreal, pero que necesitamos de alguna manera. Y paralelo a eso tenemos no solo que el tiempo transcurre, y que transcurre relativo a cómo uno se esté moviendo, sino que además hay una clara direccionalidad del tiempo. O sea, el tiempo transcurre hacia el futuro, todo el tiempo estamos yendo hacia el futuro. Podemos movernos espacialmente, pero no podemos movernos temporalmente. El tiempo solo avanza. Entonces, eso que se llama la flecha del tiempo, cuando uno se va a las leyes físicas, que son todas las ecuaciones que mostré antes, uno puede ver que esas leyes son simétricas en el tiempo. O sea, no hay nada en la dinámica de las leyes físicas, salvo algunas excepciones, que dejen en claro que hay una dirección del tiempo. O sea, las leyes son simétricas en general. Ya voy a mencionar alguna que no. Pero en general son simétricas, y acá hay algunos ejemplos, muy rápido los paso. Una partícula en caída libre, si yo la dejo caer, eso, si yo después lo miro con el tiempo en reversa, lo que tendría que hacer en la ley del movimiento de esta partícula, que es básicamente la segunda ley, es poner un menos t donde está el tiempo y dar vuelta el momento, que va como la derivada de x respecto al tiempo, y eso hace que el movimiento a la inversa sea equivalente, o sea, se da con una dinámica equivalente, pero en reversa, ¿sí? O sea, no hay nada acá que indique hacia dónde tiene que fluir el tiempo y cómo tiene que moverse eso. También pasa lo mismo si uno tiene una carga eléctrica en un campo estático, en un campo eléctrico estático, porque tenemos el tiempo ahí como al cuadrado, entonces un cambio de signo no afecta nada. Y cuando uno se va a un campo magnético estático, la cosa es un poco más sutil, pero si uno piensa todo lo que pasa cuando uno revierte el tiempo, también tiene que dar vuelta a las corrientes y los campos, y eso hace que todo se vuelva invariante temporalmente. O sea que en general se puede ver que las leyes físicas son iguales a la inversa o a la reversa, ¿sí? Pero todo va a depender de cómo sean esas fuerzas. O sea, no es que todo es lo mismo. Hay fuerzas de distinta naturaleza. Por ejemplo, la fricción. La fricción es una fuerza, todos sabemos, disipativa. Disipa calor al ambiente. Y eso hace que el sistema que uno está estudiando no sea invariante temporal, porque hay calor que se está yendo de acá al ambiente y ese calor no sirve más para el movimiento. Entonces, de alguna manera se perdió energía. Y si uno se va a las ecuaciones de la dinámica newtoniana, uno ve que la fricción se incorpora como un término lineal acá con la velocidad. Entonces, esta ley tiene un cambio de signo respecto de esta, entonces ahí ya se pierde la direccionalidad, la invariancia temporal, y hay una direccionalidad bien evidente en este signo. Pero si uno considera todas las moléculas de aire que se calientan cuando esto está friccionando, que, o sea, si tuviéramos una super zoom y pudiéramos medir todas las velocidades de las moléculas de aire, podríamos de alguna manera recuperar la invariancia temporal, porque sabríamos qué pasó con toda esa energía que se disipó en el ambiente. Pero eso en la práctica es imposible. O sea, de alguna manera desconocemos una parte de la realidad de esas moléculas de aire que se están excitando ahí. O sea que hay como una cuestión de fondo acá que dice que probablemente la flecha del tiempo que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana está dada por el hecho de que no conocemos bien, o no somos capaces de conocer bien todo lo que sucede en el sistema. Entonces, tal vez la flecha del tiempo sea un reflejo de nuestra ignorancia acerca de todo lo que está pasando
en un sistema físico. Y ahí aparece la segunda ley de la termodinámica, que es la ley tal vez que más claramente define una direccionalidad de los procesos dinámicos, porque la segunda ley establece que hay una cantidad, entropía, que se llama, que de alguna manera mide el grado de desorden, así dicho a grosso modo, de un sistema. Esta variación siempre tiene que ser positiva, siempre tiene que aumentar la entropía, en general, en los procesos físicos. Entonces, eso habla de que, bueno, no cualquier proceso es posible, solo son posibles los procesos en los cuales la entropía va a aumentar. Entonces ahí, bueno, ya que estamos, la primera ley es la conservación de la energía, y teniendo esta direccionalidad de las cosas, uno sabe que pasar de un estado inicial que va a tener necesariamente menor entropía o a lo sumo igual, por eso está el mayor igual acá, que un estado final con mayor entropía. O a lo sumo igual, como digo. Entonces, los procesos a la inversa, por la segunda ley, están de alguna manera inhibidos, están prohibidos. O sea que el concepto de entropía parece ser un concepto muy robusto para establecer cuál es la flecha del tiempo. ¿Por qué la flecha del tiempo tiene que ir hacia allá y no hacia allá? Y esto lleva a conectarlo con las cosas que han sucedido en nuestro universo. En el inicio, nuestro universo era un sistema que tenía muy baja entropía. Esas son evidencias que hoy tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que evolucione, la energía tiene que crecer. Entonces necesariamente tiene que haber partido de un estado de baja entropía. Como que no queda otra. Y eso termodinámicamente, bueno, se puede ver que un gas, en este caso, si pensamos que acá está concentrada toda la materia del universo, esa materia, a medida que transcurra el tiempo, para que aumente la entropía, tiene que ir dispersándose hasta ocupar todo ese volumen, ¿sí? De alguna manera esto es una imagen de lo que pudo haber pasado con el universo. Estaba todo concentrado y se expandió por algún motivo que nadie conoce. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, pasa esto, ¿sí? Pero, si uno ahora se va al concepto de gravedad, cómo actúa la gravedad parece tener un efecto al revés. A medida que transcurre el tiempo, la gravedad hace que las cosas se aglomeren. Es todo lo contrario a lo que estamos viendo acá arriba. Esto muestra una cosa, esto muestra como el efecto contrario, digamos. O sea, ¿qué pasa con la gravedad? Que la entropía tiene que aumentar, pero eso no hace que todo se disperse, sino que en realidad todo se acumula. Bueno, uno puede ver, de hecho, Hawking y Bekenstein demostraron que los agujeros negros, que son como el extremo del colapso gravitatorio, son objetos que tienen una inmensa entropía. O sea que la gravedad estaría en línea con la segunda ley, en el sentido de que cuando las cosas se aglomeran gravitatoriamente hasta que en su extremo se transforma en un agujero negro, la entropía crece muchísimo. O sea, eso muestra el hecho de que se pueda calcular la entropía de un agujero negro. Se permite ver que esta entropía es muy alta. Tiene algunas particularidades, esto depende del área del agujero negro y no de su volumen, por ejemplo. Se puede ver que la entropía del universo en realidad aumenta aún cuando hay colapso gravitatorio, que parece tener el efecto contrario al aumento de entropía. O sea que la entropía en definitiva en el universo crece, y eso permite suponer que en el inicio todo tenía baja entropía y todo va creciendo porque cada vez hay agujeros negros en mayor cantidad y más grandes, ¿sí? Esa evidencia hoy en día se tiene. Una cosa importante de esta ecuación es que es la primera ecuación de la historia que vincula la constante gravitacional, la G de la ley de gravitación de Newton, con la constante de Planck, la constante típica del mundo cuántico, que de alguna manera da una escala a lo que pasa en el mundo cuántico. Entonces, esta ecuación dio inicio a la idea de que, bueno, en realidad la relatividad, que es la que habla de la gravedad, con la cuántica tienen un nexo, tal vez esté escondido ese secreto dentro de los agujeros negros, y los agujeros negros tienen esta entropía, o sea, tienen una temperatura, ¿sí? Ahí aparece la radiación de Hawking, porque si algo tiene temperatura tiene que emitir. Entonces, bueno,
todo acá se mezcla con la termodinámica, o sea, la cuántica y la relatividad se mezclan. Por eso la había agregado yo la termodinámica en ese cuadrito anterior, con línea de puntos, porque esa conexión no está del todo clara hoy en día, pero aparentemente hay algo. O sea, hay algo que vincula la gravedad con la entropía, de alguna manera, y eso es algo profundo, aparentemente. Es más, hay algunos, acá puse algunas referencias, después si alguien quiere se las puedo pasar, que hay gente que piensa que las ecuaciones de campo de Einstein, de la relatividad, surgen o emergen, el concepto de emergencia está muy en boga hoy en día. Esas ecuaciones emergen de alguna condición de maximizar la entropía. Sería como llegar a una ecuación de campo que es como una ecuación de estado del espacio-tiempo, ¿sí? O sea, evidentemente hay algo ahí profundo. Y acá yo traje un ejemplito muy simple de cómo uno puede vincular la gravedad a partir de la entropía con una cuentita de primaria prácticamente, o secundaria si quieren. Esto lo saqué de un trabajo, también este que está acá abajo. Esto es, imaginemos que esto es una superficie holográfica, que esto tiene que ver con esta idea del universo holográfico, también yo lo voy a contar un poquito. Si es que me queda tiempo, no sé cuánto tiempo voy, ya que estamos. ¿Alguien tiene...? ¿Cómo se pasa el tiempo? Vamos a tener que bajar la velocidad de la luz para que no pase tan rápido. Si esto fuera una superficie holográfica, podemos asociarle una entropía y una temperatura, por lo que vimos recién. Pensemos en una superficie, no, todavía lo holográfico no tiene mucho sentido, pero en la idea holográfica, el espacio que está de este lado es emergente a partir de la información que hay en esa superficie, ¿sí? Esto tiene un poco que ver con la idea de que la entropía del agujero negro depende del área y no del volumen. Eso quiere decir que, en principio, la información del agujero negro está codificada en su área, pero bueno, adentro del agujero negro algo pasa. O sea, es como que el principio holográfico dice que todo lo que sucede en un volumen se puede codificar en una superficie que envuelve ese volumen. Ahí aparece Maldacena también. Si tuviéramos esta situación con una masa que está a una distancia X, que la vamos a hacer cambiar un poquito, y tenemos esta superficie que va a tener a medida que esto se mueve, porque recordemos que esta superficie tiene información de lo que pasa de este lado. Entonces, si esto cambia, y bueno, pensemos que es una temperatura fija. Entonces, uno puede pensar que esta variación de entropía, esto es un modelito muy así con palo y piedras nomás, pero es muy interesante. Uno puede asociarle un cambio de entropía a esa superficie que va con la constante de Boltzmann, que tiene la misma unidad que la energía, y un 2pi, que por conveniencia siempre ponemos algo que nos conviene. Y acá tenemos un delta X. Ese delta X es lo que se movería la masa, y podemos pensar que eso es la longitud de onda de Compton. O sea, está muy cerquita esa partícula. Y si pensamos que para hacerlo fácil, que esta cosa varía linealmente con delta X, entonces podemos reacomodar toda esta información en esta variación de la entropía de esa superficie. Y hay una cosa que se llama efecto Unruh. Yo no lo había escuchado, pero es un efecto de la teoría cuántica de campos, que dice que cuando un observador se está acelerando, es como que percibe que está dentro de un baño térmico a cierta temperatura. Es un efecto cuántico, obviamente. Y esa temperatura resulta ser proporcional a la aceleración y aparece la constante de Planck, la constante de Boltzmann y la velocidad de la luz. Por más que esta persona se esté acelerando en el vacío, siente como que hay una temperatura. Eso se le llama efecto Unruh. Entonces podemos asociarle esa temperatura a esta pantalla y pensar esta situación como si fuera un proceso de ósmosis. Vieron que en el proceso de ósmosis hay algo que se separa espontáneamente por una diferencia de entropía, básicamente. O sea, hay algo que le conviene entrópicamente más estar de un lado que del otro, y eso se puede asociar a una energía, a un trabajo, que en el caso para la partícula sería como que estuviera actuando una fuerza que la lleva a un lado de la superficie, y la superficie tiene un cambio de entropía que está asociado a un trabajo que esté por delta S, eso, termodinámica. Esto sería el balance de energía, ¿sí?
Y si uno mezcla todo, la temperatura de Unruh con este cambio de entropía hipotético y esta delta X, se obtiene la segunda ley de Newton. O sea, por más que esto sea así con palos y piedras, muestra que puede llegar a haber una conexión de la gravedad con la entropía. De hecho, bueno, aparentemente la hay. Es más, uno puede reformular esto y pensar en una esfera con masa y se recupera la ley de gravitación también. O sea, aparentemente esto muestra algo. Eso es lo que propone Berlinde, que es uno que ha estudiado mucho la gravedad entrópica, que se le llama ahora. O sea que esa conexión aparentemente es importante, es profunda, ¿bien? Y no la tenemos del todo clara. Y hay otro problema del tiempo que aparece en lo que se llama el formalismo canónico de la relatividad general, de la gravedad cuántica, que básicamente la gravedad cuántica es usar operadores cuánticos en la ecuación de campo de Einstein, y eso lleva a que se obtiene una ecuación que se llama ecuación de Wheeler-DeWitt, donde el tiempo se fuma, digamos, no aparece el tiempo. Esto es como que no hay dinámica, como que no pasa nada. Se le llama el formalismo del universo congelado a esto, porque como que no hay evolución temporal. Y esto está asociado a ver el universo como un todo, ¿sí?, desde afuera, como si fuera un observador externo. Miramos ese universo desde afuera y no veríamos evolución, no veríamos nada. Esto no es exactamente la ecuación de Schrödinger, sino que es algo relacionado, que se deduce. Esto no es un hamiltoniano, sino que es una restricción hamiltoniana, es una condición que tiene que cumplir la función de onda del universo. En realidad es un funcional esto, depende de otras cosas. Esto tiene que ser igual a 0. Cuando uno aplica esa restricción a la función de onda, da 0, o sea, se pierde la evolución temporal. Ese es el principal problema del tiempo de la gravedad cuántica. Eso es lo que le da nombre a la charla, básicamente. Esto sería como decir, bueno, si todo lo que contempla el universo está dentro del universo, no puede haber un reloj externo. Entonces, no podría verse nada si medimos las cosas asociadas a un reloj externo. Hay otros problemas también que surgen en la gravedad cuántica, que bueno, hay problemas de renormalización, que es típico de la teoría cuántica de campos, pero que son insalvables en la gravedad. O sea, no se pueden acomodar las cosas como sí se puede en la teoría cuántica de campos. Y hay, bueno, otra serie de cosas, no me voy a detener mucho, pero básicamente el problema del universo congelado este es el que me interesaba contarles. Y se cree que a la escala de Planck se puede definir, lo hizo Planck a esto, definió una serie de magnitudes en términos de las constantes básicas y dedujo una longitud de Planck, que es de 10 a la menos 35 metros, muy muy chiquitita, una masa, un tiempo, una temperatura, y todo se puede definir relativo a estas magnitudes, estas cantidades, y se cree que a la escala de Planck, estamos en esos 10 a la menos 35 metros, el espacio-tiempo se vuelve granular, digamos, deja de ser continuo. Sería como que estuviera cuantizado a esa escala. Una pregunta que uno se puede hacer acá es, bueno, este tiempo de Planck, ¿qué sería? ¿Es el tiempo en el que se va actualizando la realidad del universo, por ejemplo? No sé, yo no lo sé y creo que nadie tampoco lo sabe por ahora. Y una cosa llamativa de esta, creo que me salté algo acá. Bueno, un inconveniente de esto es que para poder ver el gravitón, que sería la partícula cuántica asociada al campo gravitatorio, uno tendría que mirar estas distancias y para eso se requieren energías inalcanzables. Son muy, muy superiores a las que hoy en día tenemos acceso. O sea que sería muy complicado verificar cosas asociadas al gravitón experimentalmente, aunque hoy en día hay ideas para hacerlo con nuestra tecnología. Bueno, esto es el tiempo de Planck, que podría ser tal vez el tiempo con el que se va actualizando todo. Y alguna cosa llamativa acá es que el valor de la masa no es tan chiquito, ¿sí? Son, bueno, 10 a la menos 8 kilogramos, son 10 a la menos 5 gramos, no es tan chiquita esa masa. En comparación a los órdenes de magnitud de las otras cantidades, eso como que
no es tan diferente a lo que tenemos cotidianamente, y es la masa que está asociada a la gravedad y todo esto que venimos diciendo, o sea que hay algo ahí raro. En este seminario no se van a ir con respuestas claras, todo lo contrario, que es lo que me pasó a mí. Después, hay algo asociado a la flecha del tiempo en la mecánica cuántica, que aun cuando es una teoría que es invariable en el tiempo, porque uno puede hacer evolucionar las cosas para atrás o para adelante, cambiando el signo de t, y eso da la misma dinámica, como decíamos hoy. Sin embargo, hay un proceso en cuántica, que es lo que se llama el colapso de la función de onda, que lo habrán escuchado, o la reducción del estado cuántico, que vendría a estar dado por este R que está acá. Esto sería como la evolución unitaria de la función de onda y el colapso. Evolución y colapso, evolución y colapso. Esta evolución es invariable en el tiempo, o sea, es reversible en el tiempo, pero este proceso no. Y lo grave es que ese proceso no está metido en la teoría. La teoría cuántica no dice cómo se da esto. Simplemente se postula. Se postula que cuando se produce el colapso, el estado cuántico colapsa a un estado particular, un autoestado, etc. Pero la teoría es incapaz de decirnos qué pasa con eso. Esto, bueno, es la evolución unitaria, está dado por un operador, que es el operador de evolución temporal que está acá arriba. Tiene que ver con la energía del sistema y con el pasaje del tiempo. El tiempo acá es un parámetro externo, simplemente como el tiempo matemático de Newton, exactamente igual. O sea, no es relativista esto. Simplemente evoluciona el tiempo y eso hace evolucionar el estado cuántico. Y este colapso de la función de onda, que no está descrito por la teoría, no es reversible, ¿sí? Entonces, se postula que esta función colapsa a un estado particular y no se puede decir más que eso. Ahora, hay un experimento mental muy sencillo, que lo cuento también, ya voy a tener que ir haciendo todo rápido, para que no demore tanto todo. Es que, si uno piensa en este experimento, que es muy simple, es un láser que tira, imaginemos que tiramos fotones de a uno, ese fotón pasa por un separador, o sea, ese separador deja pasar o refleja, una de dos, y acá hay un detector, y acá nada, ese fotón pega en la pared. Entonces, si vamos tirando de a uno, un fotón va a pasar para el detector, otro va a rebotar, se va a ir para acá. Entonces, si lo pensamos a este experimento en la dirección natural del tiempo, es claro lo que pasa, ¿sí? Si uno analiza cuánticamente esto, uno va a tener una probabilidad, un medio, supongamos que es ideal esto, un medio de que la partícula llegue acá o un medio de que la partícula sea detectada. Pero si uno piensa al revés, ¿qué pasaría si esto se invierte temporalmente, este experimento? Cuando se detecta una partícula, esa partícula tuvo que haber venido de la fuente, eso es lógico, pero la otra opción es que haya venido de acá abajo, para que pueda haber llegado al detector. Y eso físicamente es imposible. Entonces, esta ley del módulo cuadrado de la cuántica, que nos da las probabilidades de que pasen las cosas, en este caso la probabilidad debería ser que 1 de que haya salido de acá. Pero en este caso daría que esto es un medio, como que vino de F, ¿sí? Bueno, eso dice que la ley esta del módulo cuadrado para las probabilidades en cuántica no nos permite retrodecir, solo nos permite predecir qué va a pasar hacia el futuro. Eso, de alguna manera, también establece una dirección del tiempo. Y esta por ahí es la pregunta más interesante, que no vamos a poder responder. Pero, bueno, ¿qué es el tiempo? Acá distintos personajes, esto es muy interesante lo que dice Wheeler, dice: el tiempo es el mecanismo de la naturaleza para evitar que todo suceda a la vez. No dice nada, pero dice mucho. San Agustín decía que si nadie le pregunta sabe lo que es, pero cuando le preguntan no sabe. Y Einstein dice que para él el tiempo es una ilusión. Esto está sacado, en realidad está como recortado de una frase bastante conocida de Einstein cuando murió un amigo de él. Le escribió una carta a la esposa diciéndole que todos sabemos que el tiempo es una persistente ilusión. Entonces, ¿qué es el tiempo? Bueno, según qué teoría tomemos, el tiempo tiene naturalezas diferentes. En mecánica cuántica, ya sabemos que cualquier observable tiene asociado un operador cuántico, hermitiano, con sus características, etc.
Por ejemplo, los operadores posición y momento son estos que están acá arriba, que tienen asociado una relación de incerteza, canónica se llama, porque estos son los operadores que se llaman canónicos. Pero no podemos encontrar un operador asociado al tiempo. El tiempo no tiene un operador, o sea que no es un observable en la cuántica. Aunque uno puede definir ciertos operadores medio extraños que se puedan llegar a parecer al tiempo, en realidad el tiempo no tiene un operador. Y hay algunas cosas que pasan con eso. Si uno hace la analogía de estos, toma la otra relación, no es la canónica, pero es la que siempre va ligada con esta canónica, es entre la energía y el tiempo. También hay una relación de incerteza bien establecida, y si uno hace la analogía, si la energía es esto, el tiempo debería ser este operador. Pero eso da problemas. Pauli fue uno de los grandes detractores de esta idea, dijo que si esto pasa, entonces la energía nunca podría estar restringida por debajo, podría tener un espectro hacia energías negativas indefinido, ¿sí? Y eso sabemos que no pasa. O sea, la energía en los sistemas estables tiene un mínimo. Entonces, según Pauli, esto no podría ser. Y después surgieron un montón de ideas para tratar de encontrar un operador asociado al tiempo, pero no es tan fácil. Por lo menos no se encuentra la manera de hacerlo. Ahora rápidamente para terminar, vienen algunas filminas acá donde son ideas actuales acerca de qué podría llegar a ser el tiempo. Así como teníamos este formalismo del universo congelado, tendríamos esta función, digamos, esta operación de alguna manera del hamiltoniano sobre la función de onda del universo, que nos da ceros o hace dar cuenta de que el universo está como congelado. Si uno piensa que hay un reloj dentro del universo con sus estados que indican de alguna manera el pasaje del tiempo, o sea, tendrá sus autoestados, serían autoestados del continuo, digamos, uno podría hacer un entrelazamiento entre el sistema y ese reloj ahí adentro, y el formalismo permite recuperar la ecuación de Schrödinger, que nos da la evolución del sistema, ¿sí? Esto es muy idealizado. Si uno se va a casos reales, este entrelazamiento a la larga se termina perdiendo por lo que se llama decoherencia cuántica. O sea que esto funciona, pero solo en casos idealizados que no se pueden mantener tanto tiempo en un experimento, sería muy complicado. O sea, necesitamos un reloj ideal, básicamente, y no existe. Entonces, el entrelazamiento cuántico entre un sistema y un reloj dentro del sistema es uno de los mecanismos que se piensa como que el entrelazamiento da lugar a la emergencia del tiempo. O sea, el tiempo en realidad es producto del entrelazamiento entre sistemas, el pasaje del tiempo, ¿no? Pero de nuevo, al no tener un operador tiempo, no tenemos manera de medir el tiempo de una partícula, solo podemos medir intervalos en función de algo que consideramos un reloj, ¿sí? Pero eso es como una necesidad, yo lo veo como una necesidad nuestra de tener una referencia externa del paso del tiempo. Después hay, estas son ideas por ahí cada vez más locas de las que hay hoy en día. Una es la idea de que el espacio-tiempo en su nivel más chiquito está compuesto por átomos de espacio-tiempo. Serían como los cuantos del espacio-tiempo. Cada una de estas cosas que yo les muestro lo paso rápido porque ya estamos pasados de tiempo, en todo sentido. Pero estamos en la escala de Planck, sería muy difícil testear estas cosas, aunque hay algunas ideas para explorar las longitudes de Planck aún con nuestras limitaciones tecnológicas. Pero estos átomos de espacio-tiempo estaría pensado desde la termodinámica, y eso, bueno, como vimos, tiene cierta relación con la gravedad y por lo tanto con la relatividad. Entonces sería un formalismo tal vez que en algún momento pueda encontrarse algún camino de salida para entender cuál es el tiempo en su esencia más fundamental. Después otra teoría muy
estudiada es la gravedad cuántica de lazos, que se llama, que es pensar que el espacio-tiempo está formado como por lazos. No es la teoría de cuerdas esto, pero tiene cierta resemblanza por los lazos de esto, pero no es la teoría de cuerdas, sino que hay lazos que conforman el espacio-tiempo. Y bueno, uno puede definir un mínimo volumen y una mínima área en el espacio-tiempo, y estos lazos son dinámicos. Entonces, si un lazo se mueve, eso se corresponde con un tic de algún reloj en ese punto del espacio-tiempo. Entonces eso permite que haya distintos tiempos en distintas partes. O sea, eso tiene que ver con esto de la relatividad de la simultaneidad. Y esto está muy, muy estudiado, aunque todavía hay ciertos problemas técnicos que tienen que resolver, pero una de las predicciones que hace esta teoría, lo bueno de esta teoría es que siempre están buscando, los impulsores de esta teoría siempre buscan cosas que puedan ser falsificables o testeables experimentalmente. Una de las predicciones que hace esta teoría es que el universo no empezó en el Big Bang, sino que el Big Bang fue como un rebote, digamos, de algo que existía antes. Además, esto no lo dije, pero el estado del universo en el Big Bang parece ser muy, muy particular. O sea, como que alguien eligió muy particularmente cómo tenía que ser ese estado inicial. Y eso suena raro porque tenía muy baja entropía, pero a la vez en el fondo de microondas uno puede ver que ese sistema estaba en equilibrio, aproximadamente. O sea, el fondo de microondas es suficientemente homogéneo como para pensar que eso emitía como Planck, entonces estaba en equilibrio, pero aún así evolucionó de alguna manera. Entonces, bueno, esta teoría dice que hubo un rebote, el Big Bounce que le llaman. Y hacen predicciones teóricas por ejemplo, en este caso el tiempo transcurre para allá, esta escala vertical es el volumen del universo y simulan cómo pasó el universo en su estado anterior al universo actual. Acá estaría el Big Bang. Y la escala de colores acá, que no sé si se ve muy bien, es el módulo cuadrado quedó mal ahí, de la función de onda. Y con cada rebote es como que la función de onda se va dispersando cada vez más, ¿sí? Fíjense que acá es más finito, acá es más ancho. Bueno, eso tiene que ver desde el punto de vista de la teoría con la naturaleza de estos rebotes. Y esto que está acá es una manera que proponen para testear. Estos serían un esquema de los lazos, estos que les contaba, la escala de Planck. Una manera de testear sería medir rayos gamma que vienen de púlsares muy, muy lejanos, que atravesaron muchísimo espacio-tiempo y por lo tanto promediaron todo lo que les fue pasando de camino. Bueno, deberían llegar con tiempos levemente diferentes esos rayos, si es que las predicciones de esta teoría son correctas. Y hay un telescopio que está midiendo todo el tiempo eso, el telescopio Fermi, que hasta ahora no ha detectado desviaciones significativas. O sea que todavía no hay ninguna evidencia de que esto pueda ser correcto. Después, bueno, esta idea de conjuntos causales es que el universo se va actualizando todo el tiempo a partir de un estado inicial, y esto claramente define una flecha del tiempo, porque solo avanza todo para un solo lado, y cada puntito de lo que se ve acá es consecuencia de todo lo que había antes, mediante alguna regla causal que se da en cada actualización del universo. Esto parece muy loco, pero no sé si lo conocen a Stephen Wolfram, que es el creador de Matemática, el programa Matemática. Bueno, él tiene todo un modelo del universo y le llama el universo computacional. Como que el universo es una gran computadora que simula o de alguna manera calcula todo el tiempo lo que va pasando. Y parece muy loco, pero él tiene toda una página que es esta que está acá. Se llama The Wolfram Physics Project, en la que recupera un montón de resultados que hoy en día físicos que se conocen a partir de estas ideas. O sea, es muy, muy interesante lo que propone Stephen Wolfram. Así que si tienen oportunidad de verlo, se los recomiendo. O sea, esta idea de conjuntos causales muy, muy concreta se está estudiando. Tiene mucho que ver con esta idea del universo computacional. Y Stephen Wolfram es el impulsor de que reglas muy, muy, muy sencillas de evolución permiten tener como resultado
fenómenos emergentes que pueden ser muy complejos, a partir de reglas muy sencillas en cada paso. Y de esa manera, bueno, él recupera toda esta, le llama gráfico causal del espacio-tiempo. Hay interrelaciones entre todos los puntos del universo de esta manera, ¿sí? Aún cuando están completamente separados. ¿Por qué? Porque todo surgió de una computación secuencial de reglas de transición, podemos decir, muy, muy sencillas. Y acá el concepto de tiempo es claro, porque todo avanza en la medida en la que el universo se va actualizando computacionalmente. También tiene que ver esto con lo que se llama la dinámica triangular causal, que es que, bueno, son otras reglas de cómputo, digamos, entre un estado del universo y el siguiente. Bien, hay se definen triángulos acá, bueno, es una idea similar a esta, pero con otra geometría. Y esto funciona muy bien cuando se impone. Uno puede dejar evolucionar esto a su manera, pero uno puede imponer una flecha del tiempo. Y si uno impone una flecha del tiempo, esto predice que el universo inicial debería haber sido bidimensional, o sea, tiempo y espacio, si lo piensan. Y esto es consistente con algunos patrones que se ven en el fondo de microondas. Yo no sé los detalles, no se los puedo decir, pero ellos ven cierto patrón en el fondo de microondas que es consistente con esta idea de que el universo haya sido bidimensional. Es más, dicen que la energía oscura es como que está surgiendo una dimensión espacial más. O sea, todo esto parece un delirio, pero son cosas que se están discutiendo hoy en día. Bueno, después está el principio holográfico, que ya lo mencioné, que todo está codificado en una superficie, todo lo que está dentro del volumen está codificado en la superficie. Y en este escenario el espacio-tiempo emerge por el entrelazamiento que se da en la superficie. En la superficie como que están la teoría cuántica de campos, podemos decir, y en el volumen está el mundo. Los agujeros negros, la masa y todo eso. Después el fenómeno de coherencia que, también permite definir alguna dirección del tiempo. El fenómeno de coherencia es interesante también porque es como la conexión entre el mundo cuántico y lo que nosotros vemos clásicamente. Es como que la decoherencia hace que, bueno, el gato pase a estar vivo o estar muerto en función de todo lo que ocurre en el entorno. En la decoherencia hay una interacción del sistema cuántico con el entorno que produce esta desintonización, podemos decir, de la fase de alguna manera de la función de onda y termina colapsando en algún estado particular. Y estas cosas se están midiendo hoy en día. La decoherencia se puede medir. Es más, me resultaba muy difícil dejar cosas de lado porque me parece todo muy interesante, por eso me demoro un poco más, perdón. Pero si uno prepara un sistema, por ejemplo, una partícula que esté fría y una partícula caliente, y las deja evolucionar y estar en contacto, ya sabemos por la segunda ley que el flujo de calor se va a dar del más caliente al más frío y todo se va a termalizar, ¿sí? Eso es intuitivo, digamos. Pero si estas dos partículas están correlacionadas inicialmente, de una manera particular, controlada, y una las pone en contacto, resulta que una se vuelve más fría y la que estaba fría se vuelve más fría y la que estaba caliente se vuelve más caliente. Eso no está en contra de la segunda ley porque hay cierta energía contenida en la correlación inicial. O sea, no es que se viola la conservación de la energía, sino que la interacción se da de cierta manera que todo se distribuye pareciendo que va en contra de la segunda ley, o sea, en contra de la flecha del tiempo, podemos decir. Pero según la teoría, esto es posible, o sea, violaría la flecha del tiempo aparentemente, pero en realidad hay energía previa acá en la correlación de esas dos partículas. Y la segunda ley se puede corregir por ese efecto, para tenerlo en cuenta. Estos son los resultados del trabajo que estoy citando acá abajo. Acá se ve que el spin A, que es el que está acá abajo, en este caso está al revés. El spin A es este. Y empieza más caliente, si ustedes se fijan, que el B. Entonces, si no están correlacionados, es la curva azul. O sea, todo se termaliza, llegan
alguna temperatura final, pero el que está caliente se enfría, el que está frío se calienta, como tiene que ser, pero si están inicialmente correlacionados, el que está más caliente en esta escala se calienta y el que está más frío se enfría. O sea, pasa al revés. Y eso se puede corregir la segunda ley, incluyendo un término ahí que tiene que ver con el cambio en la información mutua, que le llaman, que había en esa correlación entre las dos partículas. Entonces, aún hay cosas en la segunda ley que se nos escapan, y eso tiene sentido porque la segunda ley es más bien una ley empírica, ¿sí? No se deduce de otra cosa, casi que es un postulado la segunda ley. No me deje mentir, Javi. Sí. Por eso, todavía aparentemente hay cosas que están faltando en nuestra descripción de la naturaleza, obviamente, y eso impide que todo se pueda juntar en una teoría unificada de la realidad. Esto creo que es lo último, les prometo, que es que esta propuesta de un tiempo tridimensional es muy reciente, fíjense esto del 2025. En realidad el tiempo multidimensional es una idea que viene de antes, pero el tiempo tridimensional que propone Kletechka es interesante porque en su paper, que es este que está acá, recupera a partir de pensar el tiempo en 3 dimensiones. O sea, en vez de tener c por delta t en las ecuaciones relativistas, pone c por delta t1, c1 por delta t1, c2 por delta t2. O sea, agrega otros tiempos, 3 coordenadas de tiempo, y recupera la jerarquía de masas del modelo estándar, por ejemplo. Que, de hecho, en el modelo estándar hay una falta entender por qué se dan esa jerarquía de masas del todo. Bueno, este tipo, con esta idea, propone que se recupera eso, y lo demuestra ahí en el trabajo, muy interesante. Y cada una de estas escalas tiene que ver con alguna escala cosmológica del universo. Esto es escala cuántica, el T1, esto es escala de interacción de efectos cuánticos y correcciones de la teoría cuántica de campos, y este es el tiempo cosmológico. Y una predicción que hace esto también, propone formas de testear esto, es que de la teoría se deduce que la velocidad de las ondas gravitacionales debería ser un poquitito más lenta que la velocidad de la luz. O sea, si uno pudiera medir esta diferencia, se podría testear, digamos, esta teoría. Entonces, ahí llegamos. La respuesta a qué es el tiempo no lo sabemos, pero en nuestro, como digo ahí, en nuestro diálogo con la naturaleza hay que saber hacer las preguntas correctas. Si le preguntamos a la naturaleza, ¿el fotón es una partícula o una onda?, la naturaleza nos va a responder sí. ¿Y qué hacemos con eso? Digamos, no es una respuesta concreta, es información, pero nos falta preguntar mejor, digamos. Entonces, bueno, les agradezco, hasta acá llegamos, por su tiempo. Bueno, muy lindo, muy interesante. Muchas dudas quedan, me imagino, también por ahí para preguntar o para seguir pensando. Así que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que le quiera hacer o algún comentario, tenemos un espacio ahora para poder hacerlo. Les voy a pedir que les voy a pasar el micrófono, así nos queda bien guardado en la grabación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Si no, yo tengo una pregunta para hacerte a vos, Nico, ya más personalmente, porque un poco la verdad que me perdí entre todas las cosas que viniste nombrando. Es para vos, entonces, si tenés alguna idea, alguna respuesta o algo que te haya convencido más de todo esto que nos viniste contando, como para decirnos qué sentís vos que es el tiempo, ¿no? Sí, sabía que iba a venir esa pregunta. No sé por qué se cortó. Ah, está. No sé, esa es la respuesta. La primera respuesta es no sé. La segunda respuesta es que, o sea, a mí como que me gustó esta relación, digamos, entre lo entrópico y lo gravitacional. Me parece que es interesante como que hay algo ahí, me da la sensación a mí, pero obviamente no soy estudioso de estos temas. A mí me da la sensación de que ahí hay algo que, bueno, de hecho, Hawking, si bien dedujo la entropía de un agujero negro, después vino Penrose, que desarrolló un poco más todas esas ideas.
siguen sin saber, que son para mí dos monstruos de la física, siguen sin tener idea de qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. Y eso a mí me resulta muy llamativo, porque ¿cómo se forma un agujero negro? Un agujero negro es una aglomeración de masa. O sea, si vos me decís que hay adentro un agujero negro, y hay masa. Pero aparentemente hay algo que yo no puedo ver porque no conozco la teoría, pero que ahí hay una singularidad que le llaman, que pasa algo extraño con la masa, y para mí ahí hay algún secreto, digamos. Y esta idea del tiempo, por un lado, está de alguna manera codificado ahí, porque dentro de un agujero negro el tiempo, digamos, se rompe, o se rompe el espacio-tiempo en sí. Entonces, para mí, en esa conexión, que como yo mostraba hoy en las teorías, todo ese cuadrito de teorías, lo que se toma como problema del tiempo, si vos le buscás en Google, es el problema entre la cuántica y la relatividad. Ahí hay un problema del tiempo. Porque en uno el tiempo es un parámetro externo, en el otro el tiempo es dinámico, se modifica con el espacio-tiempo, etcétera, con la distribución de materia. Entonces son dos visiones del tiempo inconsistentes, pero para mí es como que falta incorporar la termodinámica a todo ese estudio, cuya flecha del tiempo es bien clara, pero no es fundamental aparentemente, porque no es una ley que se pueda deducir. Entonces, no sé qué es, pero para mí en algún momento lo vamos a encontrar. Sí, muy bien. ¿Ya hay una pregunta? Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bueno, primero felicitarte, me parece un seminario hermoso. Bueno, gracias. Segundo, personalmente, yo también creo que falta incluir de alguna manera todo lo que la termodinámica dice con la entropía. Y tercero, yo te quería preguntar, a ver, ¿cómo entendés vos el tiempo respecto de las diferentes escalas del universo? Oye esto, en nuestro mundo macroscópico, la mecánica clásica alcanza para describir los procesos que nos interesan. Entonces, no tenemos necesidad de pensar en velocidades más cercanas a la de la luz, porque bueno, son velocidades que, excepto la propia radiación, no va a poder alcanzar. Sin embargo, Einstein demostró que efectivamente la idea de un tiempo único, que era la previa, está equivocada en ese sentido. No puedes considerar más un tiempo único. De repente Einstein hace la teoría general de la gravedad, y además de decir que el tiempo es propio de cada observador que se mueve relativo a los otros, dice algo más. Dice que el tiempo va a transcurrir diferente si estás cerca de un cuerpo masivo o si estás lejos de un cuerpo masivo. Y eso se verificó experimentalmente, Sí, sí. igual que lo que mencioné antes. Entonces, eso a mí siempre me hizo pensar que en nuestro mundo macroscópico, el tiempo, sea lo que sea que es el tiempo, nos da algo que es útil para nuestra vida diaria, digamos. Sí. A nivel microscópico, por ejemplo, tomando esta idea del clave, que el tiempo deja de ser universal, deja de ser único, yo me pregunto si el tiempo no es también un problema de escala. Y justamente la termodinámica no me habla de otra escala más que de la escala macroscópica para arriba. La propia segunda ley incluye, la restricción de que está planteada para un sistema aislado. Eso quiere decir que el universo hay que mirarlo como un todo. Si lo miras como un todo,
Entonces, eso que un tipo llama entropía aumenta permanentemente. Y en un solo caso puede ser igual, pero nunca disminuye, tal como lo expresaste vos. Pero la termodinámica es una teoría macroscópica, no es una teoría que mire una escala microscópica. Tanto no mira que hubo que desarrollar la mecánica estadística para vincular los modelos microscópicos con lo que observamos en nuestro mundo macroscópico. Para terminar de contar, mi pregunta es, ¿vos ves al tiempo relacionado con estos fenómenos de escala o es todavía alguna otra cosa? ¿Cuál es tu percepción? Sí. Hay como una, si vos querés, similitud entre el concepto de temperatura y el concepto de tiempo, porque la temperatura, vos no podés hablar de la temperatura de un átomo. Sí podés hablar de la temperatura de un conjunto de átomos, porque promedia sus velocidades, qué sé yo. Entonces hay como una idea de que el tiempo surge también de la misma manera, en el sentido de que no está definido microscópicamente, pero cuando vos ves más globalmente y ves las correlaciones entre las cosas, si vos querés, por ahí se habla del entrelazamiento entre los distintos sistemas, entonces emerge, de nuevo esta palabra famosa hoy en día, emerge el tiempo debido al entrelazamiento microscópico entre los componentes de algún sistema. O sea que efectivamente para mí también hay una cuestión de escala también de la definición o la naturaleza del tiempo. Pero en definitiva, lo que yo creo es que hay procesos, hay una dinámica subyacente, global y universal, que se da sin necesidad de que haya leyes que la describan. Somos nosotros los que estamos todo el tiempo buscando describirlo, y estaría buenísimo descubrirlo, pero tal vez es una cosa que nos pica a nosotros como seres humanos, simplemente. Tal vez no tengan respuestas, o sea, yo por ahí tengo cierta intuición de que, como les decía Mateo, hay una conexión entre la termodinámica y la gravedad en la definición del tiempo, pero tal vez el tiempo no existe. O sea, solo lo que existe son procesos. Y nosotros tenemos la necesidad de generar un concepto de tiempo porque nos resulta una manera útil de ver cómo va a evolucionar algo y poder predecir cosas. Tal vez la respuesta está en la termodinámica de nuestro cerebro, qué sé yo. No sé contestarte más que eso, pero la idea de que el tiempo emerge desde lo microscópico por el entrelazamiento cuántico es bastante tomada en cuenta, digamos, hoy en día. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿A los chicos? ¿No? El Cuchu, bueno, qué raro que no tiene. Cuchu, ¿vos siempre tenés alguna para hacer? Es tiempo de comer. ¿Te la acordás? Bueno, después de última... Bueno, entonces le agradecemos de nuevo al Nico con un fuerte aplauso y... Bueno, muchas gracias. Gracias por venir.